El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Todos tenemos miedo a algo y existen unos miedos que son mucho más importantes en algunas personas que en otras y estamos, digamos que en nuestro ADN programados para sentir miedo, es nuestra propia naturaleza. A veces esos miedos están asociados a algo real o a algo imaginario y cuando es a algo imaginario pues se trata de los miedos irracionales. Pueden estar asociados a cosas que hemos experimentado, a eventos ya experimentados, o podemos estar asociándolo a algo que nosotros desconocemos, pero el miedo siempre estará asociado a lo desconocido y es ahí el punto donde juega nuestra imaginación, digamos, un papel muy importante y a veces esa parte psicológica desencadena muchos efectos que siempre se van a convertir en ansiedad, en otros, a veces de tanto angustia que se siente, pues pueden desencadenar, por ejemplo, algunas situaciones de depresión, como estados depresivos o a veces episodios de muy alta ansiedad. Estos estímulos pueden ser también de entre los reales, que nosotros no los podamos haber manejado bien y nos queda como la angustia de cómo sería la manera y recordamos mucho el momento. A veces algunos llegan a convertirse en estados de pánico. Miremos entonces hoy cómo vamos a manejarlos y cómo será que vamos a hacer que esos miedos más habituales nosotros podamos combatirlos, pero reconozcámoslos cuáles son los que más se presentan cotidianamente. Entonces reconozcamos que siempre habrá un estímulo que es amenazador para nosotros, es decir, un algo, una causa que es amenazador y que se nos puede convertir en irracional. Bueno, el primer miedo que digamos podemos reconocer fácilmente y que casi todas las personas lo tienen es la soledad. Las personas les da miedo estar consigo mismas porque no saben en un momento de estar solos qué pensamientos vienen, qué situaciones recurrentes de su pasado o de su presente les están causando temores por diferentes circunstancias o que están teniendo un conflicto con alguna persona y esto les causa dolor. Así que les da miedo encontrarse con ese tipo de cosas y tener que afrontarlas. Pero realmente y curiosamente no hay más remedio para el miedo y la soledad que aprender a estar solos, aprender a enfrentar esos pensamientos, aprender a manejarlos, a reestructurarlos cognitivamente y por eso es que asistimos a terapia de psicología, porque ahí aprendemos cómo manejar esos temores, esos miedos y esos pensamientos que nos hacen generar este tipo de sensaciones y de emociones que no podemos en ningún momento casi, porque hay personas que tienen ya, digamos, estas cosas convertidas en fobias. Y la fobia a la soledad es algo que genera mucho temor, mucha angustia en las personas. Así que lo que nos puede pasar pequeño tenemos que empezar a manejarlo de una vez para poderlo solucionar a futuro. Revisemos entonces un segundo miedo que es muy importante y que por este tiempo nos asusta a todos, yo creo, y es el miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Es uno de los más habituales, seguramente porque es algo totalmente desconocido. Nadie sabe a ciencia exacta qué hay detrás de la muerte. Por mucho que exista la fe y las creencias, nadie conoce qué ocurre después de morir. ¿Y si no hay nada? La nada, al igual que la muerte, nos da miedo. Además, a veces la muerte lleva intrínseco el sufrimiento y el dolor, aunque no siempre. El miedo a la muerte es algo totalmente natural. No debemos hacer que esto nos lleve a convertirla en un tema tabú. Debemos hablar con naturalidad de la muerte porque esta forma parte de la vida. Esto nos ayudará a entenderla como una etapa más.
Otro aspecto muy importante y otro miedo, digamos, habitual que tienen las personas es el miedo al dolor y al sufrimiento. Y aquí, pues, digamos que quién no lo ha experimentado, todos hemos pasado por eso, pero hay unas condiciones especiales y una es que hay personas que tienen un trastorno de personalidad por evitación y hay otros que tienen un trastorno de personalidad por evitación experiencial, es decir, le tienen miedo o le cogen miedo, como decimos coloquialmente, por una experiencia que se haya vivido. Ahorita vivimos el tema del COVID y es muy probable que hayan muchas personas afectadas por la misma experiencia de haber estado o enfermas o haber tenido una persona cercana enferma o que haya fallecido. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto de nuestro municipio, todos nos hemos afectado de ver personas conocidas, muy cercanas y que hemos compartido con ellas grandes amistades y hemos sabido que han partido por eso, nos ha afectado. Pero es diferente digamos, el miedo del dolor al miedo del sufrimiento. El miedo del dolor es una experiencia que nosotros tenemos y que vivimos por algo y que la tenemos que afrontar, pero el sufrimiento como tal es la resistencia que cada persona cree o tiene para evitar el dolor, o que simplemente por el dolor sufre sin haberlo, sin generar, digamos, una solución. Esto realmente es uno de los aspectos más importantes y de mayor manejo a nivel de terapia psicológica porque sobreabundan en las experiencias de las personas los sufrimientos que quedan por haber vivido una situación dolorosa. Revisemos otro que también se tiene mucho, los seres humanos lo tenemos, y es el miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Es otro de los más habituales en el ser humano. Este puede llegar a paralizarnos por completo a la hora de afrontar nuestros retos y proyectos vitales. Así, aunque muchas personas son optimistas, otras sentimos ese miedo inherente al fracaso, derivado del hecho de tener sueños y aspiraciones, aunque también inseguridades. La realidad es que casi nunca estamos 100% preparados para todo, pero eso no debería frenarnos, ya que podemos intentarlo incluso temiendo ese fracaso. Y uno de los miedos también muy importantes es el miedo a perder. Definitivamente, y por esta misma situación tenemos que retomar que este aspecto de la pandemia nos ha generado muchos miedos en torno a perder, ya sea, se han roto muchas relaciones, perdemos nuestros trabajos, perdemos muchas cosas que son significativas en nuestra vida y perdemos personas por los fallecimientos. Entonces, digamos que ha sido uno de los miedos que se han exacerbado, por supuesto, y que traen mucho dolor y sufrimiento en las personas. Hay que gestionarlos, hay que manejarlos, hay que reestructurarnos respecto a esto y cada día, así sea que nos venga una nueva experiencia, tenemos que educarnos respecto a ello para salir adelante. ¿Por qué sentimos tanto miedo? Sentimos mucho miedo porque es desconocido, porque tenemos miedo a lo que también nosotros hemos vivido, a lo que no sabemos, a lo que escuchamos y que no sabemos manejar. Ese es un aspecto también muy importante, nos llenamos de mucha información, de noticieros, de las experiencias de otros y tenemos que centrarnos en nuestra propia vida y educarnos. Nuestra mente es muy poderosa para crear también esos miedos, pero así como es de poderosa, tenemos que usarla para reestructurarnos, para cambiar y para que estratégicamente le ayudemos a generar una nueva manera de vivir. Y cuando estemos así muy sobrecargados de esto, como siempre, les recomiendo en el programa, vamos a caminar, vamos a salir a hacer ejercicio, vamos a hablar con esas personas que son cercanas a nosotros, que se llaman Red de Apoyo Familiar y Social, y vamos a ver que tenemos muchas maneras de mejorar. La idea es que no nos quedemos solos con nuestros sufrimientos y con nuestros pesares.